Capítulo 1.2. Presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos. Declaraciones, avisos y formatos, instructivos de llenado y trámites oficiales anexo 1. 1.2.1. Para los efectos del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones, avisos y formatos con sus respectivas instrucciones de llenado y los instructivos de trámite aprobados por el SAT, que deben ser utilizados por los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comercio exterior, son los que se relacionan en el anexo 1. Formatos de comercio exterior. Estos están disponibles para el portal del SAT, los cuales son los de libre impresión, con excepción de los siguientes formatos: declaración de aduana para pasajeros procedentes del extranjero, declaración de dinero salida de pasajeros, pago de contribuciones al comercio exterior y pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores, que deberán ser proporcionados por las autoridades aduaneras y, en su caso, por las empresas que prestan servicio internacional de transporte de pasajeros o de las que prestan servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados a que refiere el artículo 16-b de la ley. Podrán estar disponibles en formatos electrónicos simplificar los siguientes: pagos de contribuciones federales, declaraciones de aduana para pasajeros procedentes del extranjero y declaraciones de internación o de extracción de cantidades de efectivo y o documentos por cobrar en el portal del SAT. Cuando las declaraciones o avisos a que se refieren los párrafos anteriores deban presentarse mediante formatos, deberán contener toda la información exigida por el mismo, así como adjuntar la documentación en la original, copias simples y o certificados o en documentos digitales según se establezca en el formato de que se trate, de conformidad con las disposiciones generales aplicables. Para los casos en que se solicita adjuntar información a través de escritos libres, estos deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación según corresponda y observar lo disponible en el artículo 19 del citado ordenamiento. Si el trámite se efectúa a través de la ventanilla digital, deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 6 de la ley. La vigencia de los sellos digitales estará sujeta a la vigencia de la firma de las personas morales de que se trate. En los casos antes señalados, las autoridades podrán requerir el original y copia del certificado del documento que corresponda para comprobar la información y documentación proporcionada mediante su cotejo o incluso adición al expediente de que se trate, con independencia de las facilidades otorgadas para el despacho aduanero de las mercancías, a efecto de verificar el acuerdo cumplimiento de las obligaciones fiscales y o aduaneras. Las autoridades competentes en cualquier momento podrán requerir al contribuyente de las responsabilidades solidarias y terceros en ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades para su cotejo las originales de la documentación a que se hacen referencia a las disposiciones jurídicas aplicables. Presentación de promociones, solicitudes o avisos en formato anexo 1-A. 1.2. Las promociones, solicitudes o avisos a que se refieren las presentes resoluciones que se presenten mediante escrito libre ante la autoridad aduanera deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 18 y 18-A de la Comisión Federal de Fiscales, según corresponde, y observe lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento, adjuntado la documentación en la original salvo disposición en contrario. Las promociones, solicitudes o avisos enlistados en el anexo -1A, trámites de comercio exterior que se representan mediante escritos libres ante la autoridad aduanera deberán contener los requisitos establecidos en el artículo 18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación, según corresponde, y observa lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento, además de cumplir con el previsto en la fecha de trámite y adjuntar la documentación original que corresponda, salvo disposiciones en contrario. Cuando el trámite se efectúe a través de la ventanilla digital, deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 6 de la ley aduanera. La vigencia de los sellos digitales estará sujeta a la vigencia de la firma de la persona moral de que se trate. Para los efectos de lo dispuesto en la presente regla, la autoridad emitirá respuesta a la solicitud del trámite correspondiente dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que se haya dado cumplimiento con totalidad de los requisitos exigidos en las disposiciones jurídicas aplicables, y en su caso de aquellas que por su omisión hubiesen sido requeridas por las autoridades aduaneras, se encuentren debidamente integrados en el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, salvo en aquellos trámites en los que se disponga un plazo de respuesta distinto, el cual en ningún caso excederá del plazo antecitado.
Transcurrido dicho plazo sin que se notifiquen las autoridades que corresponda, se entenderá que la resolución es negativa en los términos del referido ordenamiento. En caso de que el interesado omita dar cumplimiento a algún requisito, documentación o información necesaria para la procedencia del trámite, la autoridad emitirá el requerimiento correspondiente al fin de que el interesado subsane la omisión en un plazo de 10 días contados a partir de que se surta efecto la notificación. En el supuesto en el que el interesado no dé cumplimiento al requerimiento generado por las autoridades aduaneras, en este caso se cumpla fuera del plazo correspondiente, la promoción o solicitud se detendrá por no presentada en términos de lo dispuesto en los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación. Los trámites que se realicen mediante el uso de la e-firma se entenderán efectuados con la firma autógrafa del solicitante, produciendo los mismos efectos de la ley que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y teniendo el mismo valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley aduanera y 18-D tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. En los casos antes señalados, las autoridades podrán requerir el original o copia certificada del documento que corresponda para comprobar la información y documentación proporcionada mediante su cotejo o incluso adición al expediente del que se trate, con independencia de las facilidades otorgadas para el despacho aduanero de las mercancías a efecto de verificar el acuerdo o cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras. Las autoridades competentes en cualquier momento podrán requerir al contribuyente, a los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio establecimientos en las oficinas de las propias autoridades para su cotejo los originales de la documentación a que hacen referencia a las disposiciones jurídicas aplicables. Los trámites de la ACAJA, ACIA y ACOA referidos en el anexo 1-A se presentarán en el portal del SAT accediendo a la ventanilla digital en la medida en que se habiliten paulatinamente en dicho medio, los cuales se darán a conocer en el citado portal. En tanto, dichos trámites se podrán presentar en los términos establecidos en el primer párrafo de la presente regla, cumpliendo con las disposiciones aplicables al trámite. Otro punto: presentaciones de documentos ante la aduana por buzón o mediante correo certificado. 1.2.3. La presentación de los documentos que en los términos de la presente resolución deba hacerse ante una aduana será a través del buzón para trámites de cada aduana. En el caso de operaciones en las que, de conformidad con la presente resolución, no se requiera la presentación física de las mercancías ante la aduana, la documentación deberá presentarse ante los módulos asignados por la aduana para tales efectos. Tratándose de los avisos que se presenten ante la ADACE, podrán enviarse por correo certificados con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que se encuentre registrado el domicilio fiscal y del interesado. En este caso, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo la del día en que se deposite en la oficina de correos. Horarios de recepción de documentos. 1.2.4. Para los efectos del artículo 7 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, el horario de recepción de declaraciones, promociones, formatos, solicitudes o avisos a que se refiere la regla 1.2.1. y 1.2.2. en la oficina de parte de las unidades administrativas del SAT que tengan el carácter de autoridades aduaneras de conformidad con el artículo 2, fracción 2 de la ley aduanera. Es el comprendido de las 8 horas a las 14.30 horas, salvo aquellos trámites en los que se señale expresamente un horario específico. Tratándose de las unidades administrativas centrales del AGA, el horario de recepción de declaraciones, promociones, formatos, solicitudes o avisos a que se refiere las reglas 1.2.1. y 1.2.2. en la oficialía de partes de las citadas unidades administrativas es el comprendido de las 9 horas a las 18 horas de lunes a jueves y de las 9 horas a las 15 horas los viernes. Tratándose de las aduanas del país, el horario será de lunes a viernes de 9 horas a las 18 horas, no siendo aplicables para estos efectos lo señalado en la regla 2.1.1 y el anexo 4 relativos al despacho aduanero y los trámites que conlleva el mismo, tratándose de declaraciones, promociones, formatos, solicitudes, avisos en el que se refiere la regla 1.2.1 y 1.2. que se representen a través de la ventanilla digital de conformidad con el artículo 9
e de la ley. El horario de recepción de documentos será de 7 que se realice después de las 18 horas. En los días inhábiles se considerarán realizados al día hábil siguiente. Para efectos del horario se tomarán en cuenta horas del horario central del país. Para los efectos de la ventanilla digital se consideran hábiles todos los días del año, con excepción de sábados y domingos, así como aquellos que las disposiciones legales y los acuerdos secretariales de las dependencias señalen como inhábiles. Referencias al Distrito Federal 1.2.5. De conformidad con el artículo 14 transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el DOF el 29 de enero del 2016, la referencia al Distrito Federal se entenderá realizada a la Ciudad de México en las regulaciones y restricciones no arancelarias, instrumentos y programas de comercio exterior, así como de cualquier documentación que se presente ante la autoridad, tal como cupos o certificados de cupos, avisos automáticos, autorizaciones, permisos previos y control de exportación, licencias, certificados de origen, cuadernos ATA, póliza de seguros y fianzas, entre otros, siempre que dicha documentación se encuentre vigente. Si hubiera tramitado previo a la entrada en vigor del decreto de referencia y hasta en tanto se inicie en su caso la vigencia de aquellos que los instituyen, decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Registro y revocación del encargo conferido 1.2.6. Para los efectos de los dispuestos en el artículo 59, fracción 3 de la Ley Aduanera, los contribuyentes que se encuentren inscritos y activos en el padrón de importadores y que cuenten con la firma vigente deberán registrar o revocar electrónicamente ante la ACIA el documento mediante el cual se confieren el encargo a los agentes aduanales para que actúen como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus operaciones utilizando el formato electrónico denominado encargo conferido al agente aduanal para realizar las operaciones de comercio exterior o la revocación del mismo, el cual se encuentra disponible en el portal del SAT. Con el uso de su firma o contraseña a efecto de que se le registre o revoque en los términos de lo dispuesto en el dicho artículo, el número máximo de paquetes aduanales que podrán tener autorizadas las personas físicas será de 10. En el caso de personas morales será de 30, pero el registro de cada persona de encargo conferido, el contribuyente deberá consultar en el citado portal el número de patentes aduanales solicitadas con anterioridad y al fin de no exceder el número máximo permitido. No estarán sujetos a los dispuestos en el párrafo anterior las dependencias del Ejecutivo Federal, los poderes legislativos, judicial y las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal de la Federación de Estados Unidos y municipios, los organismos públicos autónomos, los que cuenten con el registro o en el esquema de certificación de empresas, modalidad de operación y operador económico autorizado que se refiere en la regla 7.1.4 y los que utilicen el procedimiento de revisión de origen conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley Aduanera. Para los efectos de la presente regla, los agentes aduanales deberán aceptar o rechazar el encargo conferido por el importador en el portal del SAT. El uso de la firma o contraseña, en tanto no se realice la aceptación de dicho encargo, la agente aduanal no podrá realizar operaciones en el SAI. Los contribuyentes que requieran revocar un cargo conferido deberán llevar a cabo su disminución en la opción de encargos conferidos de dicho portal. La aceptación o rechazo de los encargos conferidos y sus revocaciones por parte de la autoridad, así como la aceptación o rechazo de los mismos por parte del agente aduanal se darán a conocer en su portal privado ingresando al portal del SAT. Con el uso de su firma o contraseña, los agentes aduanales que requieran dejar sin efectos un encargo conferido de conformidad con la presente regla deberán informar a la CIA mediante buzón tributario o escrito libre en los términos de la regla 1.2.2. Será responsabilidad del agente aduanal informar al contribuyente que le hubiera conferido el encargo del trámite antes señalado. En tanto no se realice la modificación de los sistemas, se entenderá que las operaciones de comercio exterior fueron efectuadas por el agente aduanal o sus mandatarios, tratándose de personas que no se encuentran inscritas en el padrón de importadores y realicen importaciones de conformidad con las reglas 1.3.1 y 1.3.5 y 1.3.6 para los efectos de los dispuestos en el artículo 59, fracción 3. Segundo párrafo de la Ley Aduanera, deberán entregar al agente aduanal el documento que comprueba el encargo conferido para realizar sus operaciones sin que sea necesario entregar dicho documento a la CIA en los términos de la presente regla.